López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos al aire en Telefórmula. Al aire estamos en Telefórmula en Easy, en el canal 121, Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153, en Dish estamos al aire en el canal 354. Y también estamos al aire para todos nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas. Y Latino View. Y por supuesto también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y lopezdoriga.com, y en TikTok estamos en la cuenta radio-fórmula. Y hoy es martes 18 de enero del año 2022. Han transcurrido 18 días y faltan 347 para que termine este año. Corre la semana número 3. ¿Y de quién es santo Laura Pérez Cineros hoy? ¿De quién es santo este martes 18 de enero? Laura Pérez Cineros, me damos ¿Cómo gusto estás, Joaquín? saludarte como todos los días. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Hoy celebra su santo Prisca, Florida, Librada, Atenógenes y Leobardo. Mil felicidades a todos ellos. Bueno, pues gracias. Hoy es el cumple de nuestro querido Rubén Cortés. Rubencito, te mando un abrazo. Feliz cumpleaños, muchas felicidades. También es cumpleaños de Cristian Martel de Alemán. Cristian, te mando un beso y un abrazo en tu cumpleaños, muchas felicidades. De la querida Julieta Berganza, de Víctor Hugo Michel, Víctor Hugo, muchas felicidades. Hoy de la doctora María Magdalena Ionesco. María Magdalena, te quiero mucho, muchas felicidades hoy en tu cumple. De Bárbara del Castillo. De Carmen Aristegui. Carmen, muchas felicidades hoy en tu cumple. Sí, muchas felicidades. Y también es cumpleaños hoy de Anet Kuburo. Felicidades. Y si todo esto es hoy que te decía, es martes 18 de enero, ¿nos quieres decir de quién va a ser santo mañana? Miércoles 19 de enero. Así es, Joaquín. Mañana celebra su santo Marta, Audipaz, Ábaco y Mario. Mil felicidades. Bueno, pues muchas felicidades a todos ellos y saludo al equipazo. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Paulín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Pica, Alex Gasca, Óscar Saltarán, Gina Trejo Briseño, saludos a Salvador Escobar. En Telefórmula, la saluda Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dino La Corona. Bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo, con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará. Mañana le decía, miércoles 19 de enero. El presidente López Obrador defendió a la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, tras el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cobrar diezmos a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco cuando fue presidenta municipal, recursos que fueron para formar Morena. El presidente dijo que le tiene mucha confianza, que se siente orgulloso de ella y que se le hace muy justo, y acusó que hay toda una campaña de medios y del Tribunal Electoral en su contra. Defendió también los nombramientos que hizo en el Servicio Exterior. Defendió sobre todo el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador de Panamá. Él está acusado de acoso sexual. El presidente denunció que desde la mañanera se estigmatice a los medios y a los comunicadores. Eso dijo. Pero luego los acusó de simuladores y aseguró que se trata de una campaña de sus adversarios para atacarlos. En cuanto a la pandemia, muchas escuelas siguen cerrando planteles por brotes de escuelas privadas. Hugo López-Gatell dijo que el repunte de brotes de contagios se debe a las vacaciones y no a las escuelas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia internacional por COVID, pese a que este tiene una menor letalidad. Mientras tanto, empezó la aplicación de la vacuna de refuerzo para mayores de 49 años en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Estalló un ducto de Pemex en Hidalgo.
ahora que ya se había acabado el robo de combustibles, según nos dijeron. Esto ocurre justo cuando se cumple hoy 3 años de la tragedia, explosión incendio de Tlahuelilpan, que dejó 137 muertos. Hoy, a 3 años de distancia, los deudos reclaman falta de apoyo de las autoridades y en el resto del mundo. En el marco virtual del Foro Económico de Davos, la OMS llama nuevamente a un reporte igualitario de vacunas anti-COVID. Mantiene la OPEP su estimación de crecimiento sólido de la demanda mundial de petróleo en este año, a pesar de la variante Omicron y de las alzas en tasas de interés. Madrid condiciona al tenista Novak Djokovic de vacunarse contra el COVID si quiere competir en el Abierto de España tras la expulsión y no participación en el Open de Australia. Dan positivo 2 hombres muy cercanos al Papa Francisco, los secretarios de Estado del Vaticano Pietro Parolin y su adjunto Edgar Peña Parra, que ya contaban con dosis de refuerzo. Devastación y estado de emergencia en Tonga por la explosión del volcán. Se habla al menos ya de 3 muertos. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bien, voy contigo, Sara Pablo, la mañanera de hoy. Joaquín, el gobierno federal inició conversaciones para la compra de 2 antivirales contra el COVID. No se venderá, solo se suministrará a través de las unidades de salud públicas. En otros temas, el presidente López Obrador defendió los nombramientos diplomáticos, incluso de los priistas y de Pedro Salmerón, acusado de acoso sexual. También respaldó a la secretaria de Educación, Delfina Gómez. Los detalles más adelante. Gracias. Sobre este caso, Pedro Salmerón, Israel Aldave. Joaquín, la dirigencia y senadores del PAN condenaron la designación de Pedro Salmerón como embajador de México en Panamá. Señalan que con este nombramiento el jefe del Ejecutivo le brinda un manto de impunidad ante las acusaciones de acoso sexual que pesan en su contra y emplazan a los senadores de Morena a rechazar esta postulación y demostrar que la lucha en favor de las mujeres no solo está en los discursos. Joaquín. Mientras tanto, Oscar Zúñiga, en este tema. Joaquín, diversos colectivos y voces feministas exigen se reconsidere el nombramiento de Pedro Salmerón como embajador en Panamá por tener denuncias de acoso. Joaquín. Gracias, Israel Aldave. Tormenta la bancada de Morena en el Senado. Joaquín Ricardo Monreal les respondió a sus detractores dentro del grupo parlamentario de Morena. Les dice que él es el coordinador de la mayoría legislativa en la Cámara Alta. Además les pide no enojarse porque estos, afirma, son tiempos de unidad. Joaquín. Bueno, es el discurso de la unidad. Ojalá fueran tiempos de unidad. Héctor Herrera, esta explosión justo cuando se cumplen 3 años de la tragedia de Tlahuelilpan, 137 muertes. Un ducto de petróleos mexicanos estalló este martes, Joaquín, en el municipio de Nopala, en Hidalgo, justo el mismo día que se cumplen 3 años de la explosión en Tlahuelilpan. El incendio comenzó alrededor de las 4 horas de este día en un punto conocido como Loma de Progreso, donde presuntos huachicoleros robaban gasolina. No se reportan heridos ni tampoco personas que han fallecido. Gracias, Rocío Galván. Otro periodista asesinado. Fórmula Tijuana. Joaquín, te saludo con gusto y te informo que con la condena de todos los sectores de la sociedad baja californiana por el asesinato del periodista Margarito Martínez Esquivel, la Fiscalía General del Estado ha ofrecido una investigación clara y transparente a unas horas de este asesinato que ocurrió, Joaquín, afuera de la casa del fotoperiodista en la colonia Camino Verde, en la delegación Sánchez Taboada. Los detalles te los platico más adelante. Gracias, y como siempre las fiscalías no prometemos una investigación clara, transparente, llegaremos hasta las últimas consecuencias, no privará la impunidad. En el 90% reconocido por el subsecretario Encinas de Gobernación, el 90% de los asesinatos de periodistas y activistas civiles hay impunidad, se castiga 1 de cada 10. Héctor Herrera, claro, tiene que ser el daño emocional. Un estudio de la Organización Panamericana de la Salud revela, Joaquín, que el personal médico y de salud de 11 países en toda América Latina presentan elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamientos suicidas y además cuadros de malestar psicológico. Gracias, y esto para mí es muy importante. El presidente Biden es el presidente que más niños mexicanos ha vacunado en el mundo. Bueno, que más niños mexicanos ha vacunado. El presidente de Estados Unidos. Gregorio Martínez, Fórmula Nuevo León.
Gracias, Joaquín. Muy buenas tardes. El programa de vacunación transfronterizo que ha venido implementando el gobierno de Nuevo León se amplía para la comunidad en general. Comenzaron con los hijos de trabajadores de empresas, después siguieron con alumnos de escuelas públicas y privadas. Ahora cualquier familia podrá hacerlo, llevar a sus hijos menores a vacunarse al Puente Colombia, que une los estados de Nuevo León y Texas, simplemente llenando un formulario. Más adelante la información. Gracias, qué buena decisión esta, Gerardo. Y voy contigo, Laura Cardoso. Mire, el cubrebocas como la vacuna, la mejor vacuna es la que se pone, la peor es la que no se pone. El mejor cubrebocas es el que se pone, el peor, el que no se pone. Laura Cardoso. ¿Qué tal, Joaquín? Y especialistas recomiendan en este momento de contagio exponencial de COVID usar el cubrebocas, que todos tengamos esta protección que ha resultado una de las medidas más eficientes, además de la sana distancia, el lavado constante de manos y evitar aglomeraciones. Dicen que el mejor cubrebocas es el que se usa y se usa bien. Aquí tengo el mío, como siempre, el cubrebocas. Yo no salgo, bueno, de hecho no salgo, pero cuando salgo, no salgo sin cubrebocas. Y Héctor Herrera, esto no cede. La pandemia no cede, Joaquín, ya que en las últimas 24 horas se reportan 285.713 casos activos. Se registran además más de 4.600.000 casos estimados acumulados y desafortunadamente suman ya 301.416 muertes, todas asociadas al COVID. Y mire, este es un índice preocupante. Jenny Valencia. Te informo, Joaquín, que rompe récord histórico el retiro parcial por desempleo. La CONSAR informó que durante 2021 1.955.000 trabajadores realizaron este trámite a través de su Afore, lo que representa un monto total de 22.042 millones de pesos. El detalle más adelante. Gracias. Voy contigo, Héctor Herrera, la UNAM. La Universidad Nacional está informando, Joaquín, que el próximo lunes 24 de enero dará a conocer las medidas adicionales para reiniciar el semestre 2022-2 y en qué modalidad será este regreso a clases. Gracias, Héctor. Voy a unos anuncios y después de los anuncios, el INE informa que ya se alcanzaron, bueno, no hay ninguna sorpresa, se lo había adelantado, que ya se alcanzaron las 2.800.000 firmas necesarias para convocar a esta consulta de revocación de mandato. Voy a hablar en un momento con Carlos Pena sobre este tema, el Estado de Derecho en México. Y también asesinan en su celda, ahí en Chalco asesinan, bueno, apareció muerto, no quiere decir que asesinaron a un sujeto que presuntamente mató a una niña de 13 años. Apareció muerto. Que siguen bajando los homicidios dolosos en la Ciudad de México, y sí, han bajado, dice Martí Val. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde que todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted después de estos mensajes. Bien, y le decía este caso de este delincuente, mató a una niña de 13 años y apareció muerto en su celda. O se suicidó o lo mataron. O lo suicidaron, que ya ha pasado. ¿Se acuerda aquel caso? Leopoldo Espejel. Joaquín Carlos Daniel, el presunto feminicida de una menor de 13 años de edad, fue hallado sin vida dentro de su celda en el penal de Chalco, donde habría muerto a causa de un edema cerebral secundario, asfixia mecánica por estrangulamiento. Él fue detenido en diciembre pasado por su presunta participación en la muerte de Renata Martinelli Reyes, ocurrida en Ixtapaluca en noviembre de 2020. Así lo informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Joaquín. Ayer le di un dato equivocado. Le dije que la expropiación de estos bienes, estamos hablando de 198 propiedades privadas allá en los municipios de Benito Juárez y de Solidaridad en Quintana Roo, donde está Cancún, en Benito Juárez, y donde está Puerto Morelos y Playa del Carmen en Solidaridad, eran 2,5 millones de hectáreas. No, son 2,5 millones, obviamente, de metros, pero la comunidad está preocupada y hay muchos que no están de acuerdo. Maru Rojas. Joaquín, solo devastación y abusos están originando hoy las obras del Tren Maya en Quintana Roo. No se trata solo de expropiación de miles de hectáreas, es acabar con el ecosistema y sumir a la economía en otra crisis para cumplir caprichos presidenciales, considera el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, que en sus redes sociales llama a denunciar los abusos a pobladores que estén siendo despojados de sus tierras. El avance. Gracias. Y mientras tanto, aquí en el tren suburbano, un grupo de personas dijo que
en su comunidad que sea tren elevado, lo que dispararía los costos y el tiempo, porque dice que si no van a quedar incomunicados. Te escucho, Leopoldo Espeje. Joaquín, esta mañana habitantes de San Pablo de las Salinas, en el municipio de Tultitlán, detuvieron de manera simbólica la construcción del tren suburbano que irá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, debido a que no habrá accesos vehiculares hacia la unidad habitacional Portal 2 San Pablo, por lo que exigieron al gobierno federal que este tren sea elevado. Joaquín. Gracias. Ingeniero Alberto Hernández Sonzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. ¿Cómo está el frío, ingeniero? Buenas tardes, Joaquín. En las próximas horas, probabilidad de lloviznas en sectores de Baja California, Sonora, Chihuahua, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Valle de México, Puebla, Tlaxcala y Quintana Roo. El próximo fuerte frente frío y más aire polar a partir del jueves y viernes, con efectos de lloviznas, nevadas y neblinas, así como descenso de temperatura en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. En Ciudad Juárez, el jueves 0 de mínima y el viernes 3 bajo 0 de mínima. Joaquín, muy buenas tardes. Ahí están los fríos. Y voy contigo con el resto del mundo. Laura Pérez Linares. Laura. Bueno, en un momento le voy a recuperar a Laura Pérez Cisneros. Y si esto es, iba a ser en el mundo, esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en el mundo en 20 pesos con 41 centavos. En ventanillas se está vendiendo en 20.76, en bancos hasta en 20.94. En el mundo, un euro vale $1.13. En México un euro vale 23 pesos con 81 centavos. Hoy no hay petróleo por el feriado de ayer en Estados Unidos, del día Martin Luther King. Y yo le quiero invitar, como todos los días, a que tenga usted la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? Es muy fácil. lopezdoriga.com, usted lo sabe, está donde esté usted. Así me tiene al alcance de su mano. Donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le invito a que se una a las plataformas, ¿sí? A mis plataformas, a estas comunidades. En Facebook soy Joaquín López Dóriga, en Instagram López Dóriga. Le invito también a que se suscriba al canal de YouTube López Dóriga. Le recuerdo que toda la información la tiene en Telegram, la tiene también en Instagram, bueno, en todas mis plataformas, también en Amazon Music. Y le invito a que ahora ya, con estos que somos más de 8 millones, en esta incontenible comunidad, que forme parte, ¿sí? Que se sume a esta comunidad de Twitter, @LópezDóriga, y que en esta tarde de martes 18 de enero de este año de 2022, le voy a tener a usted todo esto. Continuamos. El dólar interbancario se ha movido porque estaba de 42. Bueno, le recuerdo, sí, que el tipo de cambio no lo fija el gobierno de México. No lo fija el gobierno de México, por más que digan algunas cosas equivocadas. Lo puede fijar, decisiones del gobierno de México puede influir en el tipo de cambio, pero el tipo de cambio lo fija el mercado internacional. El peso es una de las monedas más comercializadas en el mundo. Opera las 24 horas del día. Hace un momento ya volvió. Es que estaba en 20.42, bajó a 20.36 y ahora está otra vez en 20.40. Y así es, pero ahí se ha mantenido los 20. Regresó para no volver por ahora, espero, de aquel 21.70, 21.80 y regresó, recuperó más de una décima parte. No, perdón, más de una quinta parte, un 5%. Bueno, voy contigo, Carlitos Pena, director de TRC. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante, Carlos. Joaquín, perdón, se me cortó. Vamos a platicar en esta ocasión, si tú me lo permites, Joaquín, del reporte del Estado de Derecho en el mundo, del World Project Justice. ¿Cómo se encuentra México a nivel internacional en Estado de Derecho? El primer dato que te podría compartir es que de 2020 a 2021 bajó México, es decir, empeoró su ranking en materia de derecho o de justicia. Pasó del lugar 104 de 130 países
al lugar 113 de 130 países. Es decir, empeoramos alrededor de 11 lugares. ¿Qué significa esto? Significa que hay 112 países en el mundo que tienen mejor justicia o derecho que México y que solo México en este ranking está mejor que 23 países. Si esto lo bajáramos a Latinoamérica, estamos hablando de que México estaría a la par de Guatemala o Honduras, Joaquín, entre los 5 últimos lugares de Latinoamérica, mientras en primer lugar estaría Uruguay, Costa Rica, Chile, incluso Barbados y San Vicente Islas. En último lugar estaría sin duda Venezuela, Haití, Nicaragua, Bolivia, Honduras y México, Joaquín. Esto es en cuanto a Latinoamérica. Si nos fuéramos a nivel mundial, estaríamos hablando, como te lo dije, de que estaríamos en el número 113 de 130 países. Es decir, hay 112 países en el mundo. En primer lugar se encuentra Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, Alemania, que estarían por delante de nosotros. 112 países en materia de justicia y derecho para México. Hay 8 factores, Joaquín, que se toman en cuenta para hacer este ranking o medir este índice de justicia. ¿Cuáles son estos 8 factores y cómo le fue a México en estos 8 factores? Estos 8 factores son los límites al poder, la ausencia de corrupción o la disminución de corrupción, el gobierno abierto o la transparencia, los derechos fundamentales, el orden y la seguridad, cumplimiento regulatorio, la justicia civil y la justicia penal, Joaquín. ¿Cómo le fue a México en estos 8 factores? En 6 de estos 8 empeoró. ¿En cuáles empeoró? En límites al poder, ausencia de la corrupción empeoró, derechos fundamentales empeoró, cumplimiento regulatorio empeoró y en justicia civil y penal empeoró. Y en los otros 2 quedó igual, no mejoró. Quedó igual en gobierno abierto o transparencia y orden y seguridad. Ahí no mejoró, simplemente se mantuvo igual. Otros 6, sus lugares, Joaquín. Si nos fuéramos a platicar, si me lo permites, ya por entidad, ¿quiénes son las entidades del país donde mejor justicia se imparte y donde peor? Donde mejor justicia se imparte en México, los 3 primeros lugares se los queda Yucatán, en primer lugar, Coahuila y Campeche en segundo lugar. Le sigue Querétaro, Zacatecas y Aguascalientes. Los últimos lugares están en materia de seguridad y orden jurídico. Quintana Roo está en el último lugar en este momento. Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México está como el 5º peor de los 32 entidades en México, Joaquín. A ver, en el primer caso no me sorprende. Estamos hablando de estados donde tienen bajos niveles de violencia. Pero sí, tampoco me sorprende de los lugares que tienen en los peores estados, en los peores niveles de Estado de Derecho, en donde pues hay gobiernos muy, muy señalados y también hay altos índices de inseguridad. Así es, quizá la mayor sorpresa dentro de los peores, Joaquín, podría ser Quintana Roo, que es el peor de todos, incluso peor que Morelos, que Guerrero, que Estado de México, que Puebla, el peor de todos con un ranking de 0.34 puntos, es decir, el peor de todo el país, es Quintana Roo, mientras Quintana Roo tiene 0.34 de calificación, Yucatán tiene un 0.47 siendo el primer lugar, es decir, estamos hablando de una diferencia de más de 12 centésimas que en el ranking es muchísimo. Estamos hablando de que México alcanzó en promedio 0.40 y Quintana Roo 0.34 como último lugar. Insisto, repito el ranking de últimos lugares: Quintana Roo, Puebla, Morelos y Guerrero, Joaquín. Quintana Roo, gobernada por un candidato del PAN, ¿no? Así es, que este año tiene elecciones. Sí. Después, Puebla, Morelos y Guerrero, que están gobernados en este momento, si no estoy mal, por Morena. Sí. Si no estoy mal, por Morena. Sí. Bueno, pero en el caso de Guerrero acaba de llegar una nueva gobernante, ¿sí? En el caso de Morelos está en Morena, pues sí, lo del PES es una fachada. Y bueno, pues yo pensé que la Ciudad de México está bien rankeada, ¿no? Podría decirse. No, está dentro, es la 5ª peor, Joaquín. Está Quintana Roo, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México. La Ciudad de México es la 5ª peor. ¿Y a qué se debe que la Ciudad de México sea la 5ª peor, Carlos Pérez? Influyen estos 8 factores que te comentaba, te los repito, y en ellos no sale bien evaluada la Ciudad de México. De hecho, se mantiene igual en su mismo ranking que el año pasado. No empeora ni mejora, sino se mantiene igual de mal. Son, repito, los 8 factores que se evalúan en este ranking: límites al poder, ausencia de corrupción o transparencia,
un gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio y justicia civil y penal. Son 8 factores los que se toman en cuenta para realizar este ranking tanto a nivel internacional como a nivel local, y pareciera ver, por lo menos en estos últimos lugares, que estas 5 entidades que te mencioné no salen muy bien calificadas en estos 8 factores. Podría ser una de las razones por las cuales la Ciudad de México no sale bien calificada en este ranking. Ahora, estamos hablando, este estudio es sobre no la justicia federal, sino la justicia por entidades en México, ¿es correcto? Es así, es el Estado de Derecho, o en este caso el Estado de Derecho Internacional y el Estado y la repartición de justicia en México, ya más enfocado al país. No, ¿cómo juega aquí la justicia federal? No, lo catalogan en general, no es como, no lo dividen entre justicia local y federal, sino es la impartición de justicia en todos sus conjuntos. Cuando toman en cuenta el ranking estatal, toman en cuenta las partes locales, en este caso podrían ser los ministerios públicos locales y la impartición de justicia local, pero lo toman en un global. Bien, entonces recopilando, ¿cómo queda México a nivel nacional en relación al mundo? México como país es el lugar 113 de 132 países, es decir, está 112 países mejor que México y a ver, te me estás cortando, Carlitos. Es decir, de los primeros lugares en este momento. A ver, Carlitos, te me estás cortando. A ver, repíteme. En el ranking mundial de Estado de Derecho, México está en relación a ¿cuántos países? El lugar 113 de 132. Pues subió, bajó, se quedó igual. Bajó, estaba el año pasado en el 104, bajó a 113, empeoró. Bueno, pues ahí está el resultado. Gracias, Carlitos. Carlos Pena, director de T-Research. Y voy contigo, Rocío Galván. Matan a otro periodista ahora en Tijuana. Así es, Joaquín. Él se llamaba Margarito Martínez Esquivel, tenía 49 años y fue asesinado ayer a las 12:45 del día cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Camino Verde de la delegación Sánchez Taboada. Joaquín, hace unos minutos terminó una reunión con el fiscal central, con el fiscal en funciones, porque no tenemos fiscal en Baja California, apenas hoy lo va a nombrar el Congreso esta tarde, Irán Sánchez, quien está al cargo de las investigaciones después de una protesta de los periodistas que pidieron que se esclarezcan estos hechos y que no se deje para el sueño de no sé qué, la eternidad, ¿verdad? El aclarar este crimen. Margarito Martínez Esquivel, Joaquín, colaboraba con varios medios locales, entre ellos Z, Punto Norte, La Jornada, y también algunas de sus imágenes dieron la vuelta al país y al mundo porque era un reportero de policía que llegaba siempre a todas las notas, a todas las coberturas policíacas. Decirte también que se ha filtrado un video de un enfrentamiento de él con un bloguero, Joaquín, que está identificado como Ángel Peña, donde lo amenaza. Y este video ya está en manos de las autoridades. Él había pedido apoyo tanto de los compañeros periodistas como también protocolo de protección a periodistas, pero en el momento del asesinato él estaba solo. Su esposa dice que él le dijo voy a trabajar, voy a cubrir una nota y salió solo hacia la puerta de su domicilio. Después escuchó disparos, salió su hija y encontró el cadáver ensangrentado de su padre. Eso es lo que tenemos hasta el momento en la información. Las autoridades tomaron 2 caminos, Joaquín. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública de Tijuana dijo que era un pleito entre vecinos, lo cual generó muchos comentarios negativos porque dijeron que cómo podía decir esto a pocos minutos de haber sido asesinado Margarito, y la fiscalía fue más cauta, dijo que era muy prematuro decir en estos momentos si había esa línea de investigación o si tenían alguna evidencia o prueba. Eso es todo lo que tenemos en la información hasta el momento, Joaquín. Gracias, Rocío Galván. De plano voy a ir a unos anuncios, ¿sí? Voy a ir a unos anuncios y después de los anuncios, murió el pueblo, fue un militar de toda la vida. En algún momento fue muy mencionado para ser secretario de la Defensa Nacional, el general Mario Ayllón. Las pastillas anti-COVID que autorizó México, pues solo los va a manejar el gobierno federal. No van a estar a venta, solo serán
para uso exclusivo del sector salud pública. Rosario Robles da positivo de COVID en el penal de Santa Marta, Catitla. Y es martes, hoy es el doctor José Antonio Lozano Díez, que es un oasis. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 8 millones de seguidores. ¡Feliz martes! Y voy contigo, Israel Aldave. Siguen los apretones ahí en la bancada de Morena en el Senado. ¿Por qué? Pues ahí está, pues no quiere. Hay quienes no, en la 4T creen que van a quedar bien con el presidente, haciendo la vida imposible a Ricardo Monreal. Ahí está el encuentro que tuvo, la recepción, la fiesta que le hizo, pues, no en sentido de reventón, la fiesta, la celebración que le hizo Claudia Sheinbaum al gobernador Cuitlagua García al recibirlo en la Ciudad de México. Hoy el presidente, pues, en el enlace que iba a tener con Cuitlagua García, pues se cayó el sistema. Se le cayó el sistema al gobernador, le hizo otro reconocimiento. Y Monreal, mientras tanto, pues, Israel. ¿Qué tal, Joaquín? Gracias. Muy buenas tardes. Así es, hoy Ricardo Monreal dio su primera conferencia de prensa de este año y le respondió, Joaquín, a sus detractores, esos que piden, entre otros, la senadora Antares Vázquez del estado de Guanajuato, que va a ser removido en la reunión plenaria que se llevará a cabo a finales de este mes de enero. Hoy dice Ricardo Monreal a estos detractores que él es el coordinador de la mayoría legislativa en el Senado de la República. Les pide, Joaquín, que no se enojen porque así es la política y que en estos momentos la mayoría legislativa junto con sus aliados pues necesitan estar en unidad para poder sacar adelante los cambios constitucionales, entre ellos el de la reforma eléctrica propuesto por el jefe del Ejecutivo. Responde claramente, Joaquín, Ricardo Monreal, que él es el coordinador de la mayoría legislativa. Así lo dijo. No se vale que porque el presidente quiera premiar algún cuate, como se dice que lo es, algún amigo de hace años, de décadas, pues simplemente se pase por arriba de cualquier situación que pudiera involucrar a esta persona en delitos. Joaquín, en este mismo sentido, dijo Ricardo Monreal que es tan el coordinador de la bancada que ya está planeando incluso esta reunión plenaria donde se van a invitar a distintos secretarios de Estado, uno de ellos el de Gobernación, también la secretaria de Seguridad Pública, y que está planeando lo que será la agenda legislativa que va a desarrollar Morena en el periodo ordinario de sesiones del Congreso que inicia el próximo 1 de febrero. Joaquín, el reporte. Oye, Israel, ¿a quién se referiría Ricardo Monreal cuando habló de esto del cuate, pasar por encima? ¿Qué fue exactamente lo que dijo y a quién crees que se refería? ¿Israel? No, ya me dejó Israel. Mientras a 20 años de la tragedia de Tlahuelilpan, aquel ducto que estalló, ¿se acuerda? Ahí en Hidalgo, que dejó 137 muertos. Hoy justo está ahí otro ducto. ¿En manos de quién? Pues en manos de los esos ladrones de combustible que ya no hay, que ya sabían acá. No hubo ni un muerto ni un herido. Pero ahí está la explosión. Héctor Herrera. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que efectivamente un ducto de petróleos mexicanos estalló este martes en el municipio de Nopala, en Hidalgo, justo el mismo día que se cumplen 3 años de la explosión en Tlahuelilpan, también ahí en el estado de Hidalgo. El incendio comenzó alrededor de las 4 horas de este día, en la mañana, en un punto conocido como Loma de Progreso, donde presuntos huachicoleros pues estaban o robaban gasolina. Se informó que las llamas alcanzaron hasta los 50 metros de altura y que en el lugar se encontraron 2 camionetas calcinadas. Hasta el momento, sin embargo, no se reportan personas heridas, Joaquín. Personal del Departamento de Seguridad de Petróleos Mexicanos y los cuerpos de auxilio de la localidad pues siguen trabajando en el lugar de esta conflagración.
que se registró pues lejos de la zona habitacional de la localidad, por lo que pues no hubo mayores afectaciones. De hecho, en el lugar hay personal de seguridad de los 3 órdenes de gobierno, Joaquín, que han implementado desde la madrugada un dispositivo para evitar que personas se acerquen, que bueno, pues el evento, como tú bien mencionas, pues nos está dando a conocer que pues el huachicoleo sigue ahí, por lo menos en Hidalgo, y de manera intensiva, Joaquín. Quiero decirle que el mejor cubrebocas que hay, ¿sabe cuál es? El que se pone, vamos, ¿sí? El que se pone bien, el que se pone usted cubriéndose todo. ¿Sí? No así como muchos que lo traen debajo de la nariz, como de almohada, hamaca de papada. Estos no, los que están, hay que usarlo y usarlo bien. ¿Cuál es el peor cubrebocas? El peor cubrebocas es el que no se usa. Sí, ese es el peor. Laura Cardón. El mejor cubrebocas es el que se usa y se usa bien. Y en este momento de contagio exponencial es necesario que todos usemos esta protección, que ha resultado ser una de las medidas más eficientes, así como la sana distancia y el lavado constante de manos. Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión COVID de la UNAM, dice que debido a que el COVID se contagia por medio de aerosoles que se generan al respirar, hablar, toser, estornudar y cantar, el cubrebocas permite que la cantidad de virus que exhalamos disminuya con el cubrebocas y limita así la cantidad de virus que entra a nuestro cuerpo por la nariz y la boca. Este especialista dice que se debe usar cubrebocas en todos los espacios públicos, tanto abiertos como cerrados, y sobre todo en el caso de convivir con enfermos. Y aún usando cubrebocas, no es conveniente hablar de cerca con otras personas. Cubrebocas es una medida que podemos utilizar todas las edades lo pueden utilizar. Los niños a partir prácticamente de los 3 años pueden utilizar cubrebocas. Hay de muchos materiales, hay de muchos tipos. El mejor cubrebocas es el que se utiliza correctamente. Y ahorita tenemos que continuar utilizándolo porque el número de personas contagiadas prácticamente es el más alto que hemos tenido registrado desde que comenzó la epidemia, y el número de personas asintomáticas que pudieran estar diseminando el virus también podría ser el más alto en todo lo que llevamos de la pandemia. Detalla que si se usa un cubrebocas de tela, sea de 3 capas y de preferencia de algodón. En caso de que el cubrebocas sea quirúrgico, no se olvide de que es desechable y también debe tener 3 capas. Y en el caso de los de alta eficiencia, se recomienda usar correctamente, ya que a muchas personas les resulta incómodo. Y en el caso de usar doble cubrebocas para aumentar la eficiencia, es recomendable combinar de 2 tipos de materiales, poniendo primero el de mayor eficiencia y arriba el de menor. Una vez puesto el cubrebocas, se recomienda solo tocarlo por las cintas y no tocarlo constantemente por el frente. Es importante recordar que el cubrebocas solo es una medida complementaria porque es necesario tener sana distancia, lavarse las manos continuamente y usar gel antibacterial, así como ventilar los espacios. Y si se tienen síntomas, aislarse de inmediato y no realizar reuniones para evitar la transmisión del virus. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Gracias, Laura Cardoso. Así que ya saben, use su cubrebocas, por favor, y úselo bien. Israel, estamos teniendo algún problema con el internet, ya sabes. Pero la apelo a su comprensión. ¿A quién se le preguntaba antes de que se cortara? ¿A quién se referiría Ricardo Monreal cuando habló de los cuates, de algún cuate del presidente, de pasar por encima? ¿Qué fue exactamente lo que dijo tú? Porque tú estuviste ahí. ¿Y a quién crees que se refiere? Pues fíjate, Joaquín, en que todo indica que se refería a esta postulación de Pedro Salmerón como
pues embajador de México en Panamá, y es que se le cuestionó, Joaquín, respecto a cómo va a actuar la bancada mayoritaria de Morena respecto a este caso cuando llegue al Senado de la República y tenga que ser ratificado primero en comisiones y posteriormente ante el Pleno de la Cámara Alta. Si me permites, Joaquín, pues vamos a escuchar estas palabras de Ricardo Monreal, en donde pues les deja claro a los detractores que tiene al interior de la bancada que él es el coordinador. Y mi posición actual, soy coordinador, con eso le contesto todo, pero soy un ser humano y conozco bien el ritmo de la política, conozco bien los tiempos de la política y conozco bien de las tormentas de la política. Así es de que he pasado muchos años en la adversidad, estoy muy consciente de lo que está sucediendo, entonces nada fuera de lo normal. ¿Cuál es mi posición? Soy coordinador y eso es lo que hasta ahora en 3 años he sido. Ahí está, Joaquín, claro, Ricardo Manuel dice que él es el coordinador, que lo ha sido durante los pasados 3 años, y como te lo comentaba, él afirma que ya está trabajando en la agenda legislativa que se va a desarrollar en los próximos meses, una vez que inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso. Joaquín. El 1 de febrero, Israel, por la explicación, muchas gracias. Y bueno, si va a haber una plenaria, claro, cada bancada va a ser su plenaria, pues el principal invitado de la plenaria de Morena en el Senado va a ser el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Mientras tanto, Héctor, porque hay un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que está hablando de la salud emocional de los médicos que atienden al COVID. ¿Y sabe qué? Que están de descanso, ni estímulos, ni reconocimientos. Héctor Herrera. Sí, Joaquín, ¿cómo estás nuevamente? Fíjate que este estudio de la Organización Panamericana de la Salud está revelando algo que en realidad no le hemos puesto la atención debida, pues prácticamente en toda Latinoamérica, porque este estudio se refiere a todo el personal médico y de salud de 11 países de la región que presentan, Joaquín, elevadas tasas de síntomas depresivos, pensamiento suicida y cuadros de malestar psicológico. Este informe, Joaquín, se llama Héroes y muestra que entre el 14.7 y el 22% del personal de salud presentó síntomas que permitían sospechar un episodio depresivo, mientras que entre un 5 y un 15% del personal dijo que pensó en algún momento suicidarse. El estudio también da cuenta que en algunos países solo recibieron el personal médico y de salud atención psicológica cerca de 1/3 de quienes dijeron necesitarla. Es decir, que 3 de cada 10, Joaquín, recibieron apenas una pequeña ayuda de carácter psicológico. Lo que deja esta pandemia como evidencia, Joaquín, de acuerdo con ese estudio, es el desgaste del personal de salud, y en los países en los que este sistema de salud colapsó, el personal sufrió además jornadas extenuantes y dilemas éticos que impactaron en su salud mental. La pandemia no ha terminado, Joaquín, dice la Organización Panamericana, y es esencial cuidar a quienes nos cuidan. Este estudio, denominado, como te decía, Héroes, consistió en entrevistas a más de 14,000 trabajadores sanitarios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Bolivia, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Venezuela y Uruguay, y también expresan aquí, Joaquín, pues la necesidad de apoyo emocional, de apoyo económico, la preocupación por contagiar a los familiares y por supuesto los conflictos que tienen con los familiares de las personas contagiadas, y además los cambios en estas funciones laborales que son habituales y que fueron algunos de los factores principales que afectaron y que están afectando, Joaquín, a la salud mental del personal médico y sanitario en toda la región y bueno, en todo el planeta, por supuesto, Joaquín. Así es, y aquí, por ejemplo, hay médicos del INSABI que están batallando después de haberse entregado. Sí, y perdieron la plaza. Bueno, no la plaza, perdiendo el trabajo. Ahí fueron a manifestarse el otro día frente al Palacio Nacional, sin ningún éxito. Ya sabes, la sección tan socorrida esta de que ni los ven ni los oyen. Voy a ir contigo, Gregorio Martínez, Fórmula Monterrey. ¿Por qué? Porque este es un asunto muy interesante. Muy interesante porque
y en el puente fronterizo lo vacunaron a Estados Unidos. Y me parece extraordinario. ¿Por qué? Porque es el presidente que más mexicanos ha vacunado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Gregorio Martín. ¿Qué tal, Joaquín? Muchas gracias, muy buenas tardes. Pues efectivamente este programa de vacunación transfronterizo que se ha venido impulsando aquí en el estado de Nuevo León desde hace ya más de 6 meses, desde antes de que iniciara el actual gobierno que encabeza Samuel García, se amplía este programa de vacunación transfronterizo. Como recordamos, inició para hijos de trabajadores de empresas, sobre todo empresas maquiladoras o empresas que tuvieran relación comercial con los Estados Unidos. Continuó con alumnos de planteles educativos, sobre todo de escuelas públicas. Y el día de hoy, Joaquín, se anuncia que se abre el registro para vacunación de este programa transfronterizo para la comunidad en general. Familias que tengan niños a partir de los 5 años de edad podrán llevar a sus hijos a vacunar al Puente Internacional Colombia, justamente en la división entre México y Estados Unidos. Tan pronto se les agende una cita a través de este registro. Hay una página del gobierno estatal que está habilitada ya para ello y se estima que podrán estar vacunando hasta 3,000 niños por día, 3,000 niños de Nuevo León solamente, ¿sí? En este programa que se amplía y que se da a conocer detalles el día de hoy. Entonces, pues vemos evidentemente que hay un hueco, hay un grupo de edad que no lo cubre el programa de vacunación del gobierno federal, que en este caso se comienza a solucionar a través de este programa transfronterizo y que, insisto, se amplía porque ya hay varias rutas. Hay una que va hacia Laredo, hay otra que va hacia McAllen y esta tercera ruta que se anuncia el día de hoy, en la que podrá participar la comunidad en general, pues llega al Puente Internacional Colombia, que es el único puerto fronterizo, que tiene Nuevo León con el estado de Texas. No se requiere ni siquiera tener visa porque pues no se cruza la frontera. Esto se hace a mediación justamente del Puente Internacional, en donde ya en fecha muy próxima comenzarán a vacunar a niños de la comunidad en general, Joaquín. Gracias, querido Gregorio Martínez, corresponsal de Fórmula en Monterrey. Pasión con Laura Pérez Linero. 3 años de la explosión e incendio en Tlahuelilpan que dejó 137 muertos. El presidente López Obrador defendió a la secretaria de Educación, Delfina Gómez, esto tras el fallo del Tribunal Electoral por pedir diezmos a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco cuando era alcaldesa. Dijo que le tiene mucha confianza a la maestra Delfina, que se siente orgulloso de ella y que se le hace muy injusto. Además, acusó que hay toda una campaña de medios y del Tribunal Electoral en su contra. Defendió también los nombramientos en el servicio exterior, minimizó las críticas y dijo que no hay pruebas para refutar esta decisión. El INE informa que alcanzó el 100% de firmas válidas requeridas para convocar la consulta de revocación de mandato. Esta convocatoria se hará el 4 de febrero. La Organización Mundial de la Salud mantiene la emergencia internacional por COVID pese a una menor letalidad. Empezó la aplicación de la vacuna de refuerzo para mayores de 49 años en todas las alcaldías de la Ciudad de México. Rosario Robles está positiva a COVID en el penal de Santa Marta, Acatiliclá. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias por tu reporte, gracias por la información. Y voy a ir a unos anuncios. Después de los anuncios voy a hablar con el doctor José Antonio Lozano Díaz. La violencia no da tregua en Michoacán, no. Hoy ejecutaron a 5 personas. El jueves se dará el informe sobre investigaciones en torno al caso de los periodistas asesinados en México. De acuerdo al subsecretario Alejandro Encinas, solo se atiende 1 de cada 10, solo se resuelve, 1 de cada 10 y sanciona 1 de cada 10 asesinatos de periodistas y luchadores sociales. Récord de Afores, ¿por qué? Por el desempleo. Continuamos. La cadena nacional e internacional con López Dóriga. Recuerda que en este 2022 López Dóriga es su mejor compañía. Hay mensajes. ¿Qué tal contigo, querido? Hoy es martes, doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana del PADI. José Antonio, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya arrancando este año. Con más envío. ¿Y qué traes para este arranque de año? Pues fíjate, Joaquín, que hablando con personas estos últimos días y viendo el momento por el que estamos pasando, traigo una reflexión
que me parece importante. Fíjate, Joaquín, seguimos atravesando hoy todavía las crisis que nos ha dejado la pandemia. Estamos todavía en una crisis de carácter sanitario. Ya pensábamos hace un mes y medio que esto podría tener salida y de repente llegó la cepa Omicron. Hemos visto las curvas de contagio en todo el mundo y seguimos pues esperando con optimismo que este sea una especie de vacuna natural, que su grado de letalidad sea menor. Seguimos todavía en medio de una crisis económica importante, todavía no se reponen las cadenas de suministro, seguimos con una presión inflacionaria y hay un tema también de crisis en los sistemas educativos que se rompieron en todo el mundo a causa de la pandemia. Ciertamente estas crisis, Joaquín, la sanitaria, la crisis económica, la educativa, son crisis que allí están, que son profundas, pero que por definición son pasajeras, temporales, aunque duren un tiempo, saldremos de ellas. Hay una crisis, sin embargo, hace un momento que escuchaba la nota sobre el informe de la Organización Panamericana de la Salud sobre el tema de los médicos y su estado de ánimo, que es la crisis psicológica, y esa sí se puede comportar de manera muy diferente que las tres anteriores. Podemos, si no tenemos una guía adecuada, quedarnos dando círculos, intentando buscar por dónde salir de esta temporada de depresión, de ansiedad. Ayer, por ejemplo, se decía, fue el famoso día al que le han llamado el Blue Monday, el tercer lunes de enero, que se dice por una ecuación hecha por un profesor de la Universidad de Cardiff, que es el día más triste del año. Y se basa para decir eso, pues en que es el día en que hay menos luz solar, es el día en el que estamos en plena cuesta de enero, que ya estamos lejos de los días de la Navidad, que ya hemos perdido algunos de los principios o de todas esas motivaciones, propósitos de Año Nuevo que nos habíamos puesto. La verdad de las cosas es que al día de hoy, Joaquín, hablamos mucho de los temas de la felicidad, hablamos de la crisis de salud mental que hay en el mundo, pero pocas salidas vemos. Es una crisis silenciosa que todavía no terminamos de ver y por eso quisiera traer esto con el auditorio. El tema de la felicidad, Joaquín, es un tema que ha venido generando preocupación ya no solamente a la filosofía, a la psicología, sino a la ciencia. Desde hace poco más de 20 años, en muchas universidades importantes, caso de Harvard o de Yale en Estados Unidos, por poner ejemplos, se han preocupado de estudiar el tema de la felicidad. Se han dado cuenta, por ejemplo, que muchos de los rankings de los países, que muchas veces los vemos, pues qué países tienen una economía más avanzada por su tamaño, qué países en un momento determinado tienen mejor PIB per cápita, o como lo veíamos hoy hace un ratito aquí en el programa, cómo está el Estado de Derecho. Pero hay un ranking muy importante que es el ranking de la felicidad. Resulta que los países donde las personas se declaran a sí mismas más felices, este ranking se viene haciendo hace casi 2 décadas, es donde la gente vive más años y la gente está más sana. El problema, Joaquín, es preguntarnos sobre el tema de la felicidad, porque si bien todos estamos llamados a ella y todos queremos llegar a la felicidad, hay muchos errores al respecto. Y una cosa que ha sido muy interesante en los últimos años es que en estos estudios sobre la felicidad que se han hecho en estas universidades, se han ido dando cuenta de que hay algunas actitudes de las personas que son felices que normalmente hacen así al ser humano, porque el ser humano es el mismo, Joaquín, independientemente de la cultura oriental u occidental que tenga, del momento de la historia en el que esté, es el mismo ser humano. Es curioso porque han ido haciendo estudios en los que buscan personas felices, ven qué es lo que hacen en sus vidas y luego lo replican a otras personas y resulta que el resultado es el mismo. Las personas que tienen estas conductas, que tienen estas actitudes, se vuelven más felices. Hay una profesora, una investigadora de la Universidad de Yale, Laurie Santos, que se ha dedicado de alguna manera a hacer estos estudios y ha llegado, junto con otras personas, a una serie de conclusiones que, si bien es volver a lo básico,
Por eso hoy yo le quería titular esta entrevista Volver a lo básico. Resulta que empieza a ser de alguna manera respaldada por datos científicos. Fíjate qué interesante, Joaquín. ¿Qué es lo que hacen las personas felices, los que se declaran felices? Pues regularmente tienen 5 conductas que son contundentes y que siempre se comportan igual. Y que cuando una persona empieza a cambiar su visión de la felicidad y de alguna manera empieza a actuar de la forma en que estas 5 conductas indican, empieza a tener felicidad. La primera, Joaquín, dar tiempo a socializar, a tener relaciones profundas. Alguna vez lo mencionaba aquí en el programa. El estudio más largo que se ha hecho en la historia, que es de la Universidad de Harvard, indica que las personas que viven más años y son más felices son las que tienen las mejores y más profundas relaciones, sobre todo con las personas que más les importan y les dedican tiempo a esas personas que más les importan. Este es un dato concluyente después de miles de datos que se ve por muchas personas y que es así. Y sin embargo, muchas veces la vida, el trabajo, las responsabilidades nos llevan a hacer lo contrario. Dedicamos poco tiempo a socializar. Una segunda conducta, Joaquín, es el tema de la generosidad, el pensar primero en los demás que en uno mismo. Es común en nuestra cultura pensar primero en nosotros mismos y luego en los demás. Y no nos damos cuenta que eso al final es contraproducente. En un estudio que se hizo en Canadá, y que fue muy interesante, se les dieron $20 canadienses a distintas personas y les dijeron, haz con ello lo que quieras, gástalos en un capricho, el que tú quieras, o dáselos a otra persona. Después de una semana los reunieron y en todos los casos las personas que se declaraban más felices eran las que precisamente habían dado esos $20. En Canadá, $20 canadienses no es mucho, pero llevaron el mismo ejemplo a Uganda. Y en Uganda, $20 canadienses te pueden servir para toda una semana de medicinas contra el VIH-Sida. Y los que habían donado los $20 también se declaraban más felices. Lo decía Kierkegaard, por eso digo que es volver a lo básico. La filosofía lo ha dicho siempre, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera. Una tercera actitud muy importante para alcanzar la felicidad es el estado de gratitud. Tendemos erróneamente a pensar que quejándonos de nuestra situación, la que sea, por lo económico, por lo que está ocurriendo en el país o en el mundo, por la pandemia, es una especie de desahogo. Y no nos damos cuenta que estamos teniendo un discurso personal interior solamente en cuestiones de orden negativo. Una cosa que esta profesora Laurie Santos hace con sus alumnos de Yale es dejarles un ejercicio al inicio del semestre. Todas las semanas escriban 5 cosas de las que deben de dar las gracias. Al final del curso han cambiado completamente de mentalidad, porque si hacemos un análisis justo de la vida, que estamos aquí hoy, que existimos, tenemos muchas más causas para dar las gracias que para estar en un momento determinado quejándonos. Otra cosa muy importante que suelen hacer las personas felices son los hábitos saludables, tanto del sueño como del ejercicio. Eso está demostrado. Media hora de cardio, de caminar, equivale a una pastilla antidepresiva. Eso está demostrado en todos los estudios. Cuidar el sueño es fundamental. La pérdida del sueño, que fue uno de los efectos de la pandemia, genera depresión, Joaquín. Y por último, aquí lo he comentado varias veces en el programa, dar espacio a la reflexión, a pensar en el hoy y en el ahora, en darnos espacios de silencio interior, a pensar en los que tenemos alrededor, en dónde estamos, a dónde va nuestra vida. Amanece el día y corremos y vamos al trabajo y regresamos y volvemos y tenemos la vida los fines de semana con cuestiones sociales sin espacios de silencio interior. Es fundamental para alcanzar la felicidad. Y quisiera cerrar con 3 ideas muy importantes, Joaquín. La primera idea sobre la felicidad, que me parece que son 3 consejos al auditorio también importantes. El primero es que la mente humana juega muy en contra en la búsqueda de la felicidad, porque solemos siempre compararnos con los demás. Nunca pensamos en lo que tenemos en términos absolutos, sino siempre relativizado comparándonos con los demás. Pero la mente humana hace y esto se demuestra en todos los casos y en muchos estudios, hace una gran trampa.
Nos compara con quienes son mejores, no nos compara con quienes tienen menos o sufren más que nosotros. Y eso nos hace sentir muy mal. Y de manera errónea, eso nos hace alejarnos de la felicidad. Una segunda idea que me parece muy importante compartir con el auditorio es no confundir los conceptos de dolor con tristeza. Una persona que es feliz no quiere decir que no sufra algunas cosas en la vida, que tenga malas noticias. Todos estamos sujetos a ello. Todos hemos tenido parientes enfermos con esta pandemia. Hemos visto cosas terribles. Eso es el dolor. Pero la tristeza es un estado anímico permanente que te quita la fuerza para seguir adelante. El dolor, en cambio, te permite evolucionar y crecer como persona. Leía una anécdota ayer de un soldado americano en Irak, que de origen, por cierto, mexicano, J.R. Martínez, de familia mexicana, al que le explotó una bomba en Irak y le quedó quemado 3/4 partes del cuerpo. Quedó deshecho y dice que es lo mejor que le pudo haber pasado. Pero ¿cómo puede decir eso después de una tragedia de ese tamaño? Porque eso le permitió mejorar en muchos aspectos de su vida y le encontró un sentido a las cosas. Y finalmente, Joaquín, la idea que aquí ya hemos repetido mucho, entender, la felicidad es una decisión personal. Muchas veces estamos esperando a ver qué tenemos, cuándo nos va bien, cuándo termine la pandemia, cuándo termine la crisis para que seamos felices. Y no nos damos cuenta que la vida se nos está yendo entre las manos como agua entre los dedos, que la vida va pasando y la vida sigue y la vida está hecha de presente. Ni el futuro sabemos si va a llegar, el pasado ya pasó y no hay manera de recuperarlo. Y ahí se nos va la vida, Joaquín. Por eso digo, volver a lo básico. Ahora que viene esta nueva realidad, todavía con tantas incógnitas, qué importante hacer este ejercicio. Para mí hoy, Joaquín, lo más importante, lo prioritario, lo urgente, es antes que otras cosas, empezar a curar esta situación de sanidad mental por la que estamos pasando en tantas partes del mundo, Joaquín. Ese sería mi comentario de hoy. Sí, y además me queda muy claro, José Antonio, me queda muy claro el planteamiento, ¿sí? Lo que yo no le veo es cómo salir de este momento, de este derrumbe emocional en muchos casos. Fíjate, Joaquín, que este es un tema ciertamente muy complicado, muy difícil. Es un derrumbe que nos ha pegado, yo te diría, Joaquín, que nunca, desde hace años, habíamos visto los números de desánimo generalizado que vemos. Por eso quise traer este tema el día de hoy. He hablado con jóvenes universitarios ahora que hemos vuelto a las clases y hay un gran desánimo en los jóvenes. Hay gran desánimo en los niños, en la gente mayor, en todos los estratos sociales. Ese desánimo, Joaquín, nos deja en un estado de indefensión frente a la nueva realidad que ya se está aproximando. Es un derrumbe importante. Por eso me parece importante esto que decíamos también. Sí, a ver, ¿qué hacen las personas que alcanzan a superar este tipo de cosas? Pues resulta que esas personas hacen más o menos lo mismo. Cuando uno ve el comportamiento de las personas que logran salir adelante de estos momentos difíciles, suelen hacer lo mismo. Son personas que piensan en los demás y les dedican tiempo. Son personas que hacen ejercicios que a veces cuesta, pero de gratitud interior. Son personas que suelen de alguna manera también cuidarse, autovalorarse. Yo creo, Joaquín, que esto es importante, mandar un mensaje positivo en ese sentido, porque hoy la verdad de las cosas, por encima de las demás crisis, esta es la que más preocupado a mí me tendría en este momento. Yo te sugeriría, perdón, este mismo tema, pero en los niños. Porque hay niños que viven, que no han conocido la escuela todavía, tienen 4 años, 5, y están en la incertidumbre desconocida de que van 2 días y luego los regresan a su casa y se van a la burbuja y luego ya no hay burbuja y luego ya no hay nada, luego clases. Esto es terrible para esos niños y además desconocido. Totalmente, Joaquín. Fíjate que en una encuesta que me tocó ver hace unos poquitos meses, cuando iban a iniciar clases hacia agosto, septiembre del año pasado, en presencialidad, de algunos colegios de la Ciudad de México,
de niños de primaria y secundaria. La palabra que más aparecía en primaria baja, preprimaria hasta tercero o cuarto de primaria, era la palabra miedo. La palabra miedo de niños que han escuchado de la pandemia, que tienen miedo de regresar a la escuela, pero de quinto en adelante hacia la secundaria es todavía peor. La palabra era tristeza. Ese es el punto, Joaquín, en el que nos encontramos. Qué momento de más esperanza que la niñez. Es donde están las reservas espirituales y emocionales de una sociedad. Ese es el peligro en el que nos encontramos el día de hoy, justamente. Bueno, pues ahí te lo dejo en la oreja. Y te mando un abrazo, querido José Antonio, que estés muy bien. Igualmente, gracias, querido. Un abrazo grande. Buenas tardes, doctor José Antonio Lozano Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y voy a los anuncios y regreso. Contigo, Jenny Valencia, este dato referente refleja una realidad que luego se quiere o se trata de disimular. Escucho. Gracias, Joaquín. Te comento que rompe récord histórico, retiro parcial por desempleo. La Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro dio a conocer que en 2021 1.995.000 extrabajadores se vieron obligados a recurrir a su Afore y tramitar el retiro parcial, lo que representó un monto total de 22.042 millones de pesos, registrando un nuevo máximo histórico al reflejar un incremento del 0.42%, superando así los 20.060 millones de pesos, Joaquín, alcanzados en 2020, cuando fue el año que inició la pandemia. Tan solo en diciembre, para atender la solicitud de 177.158 personas que se quedaron sin empleo, fueron retirados ese mes 1.985 millones de pesos, lo que representó, Joaquín, un máximo desde que se tiene registro. Las principales administradoras que reportaron los más grandes retiros fueron Afore Banorte 21, seguida de Afore Coppel y Afore Azteca. Las tres administradoras concentraron el 57% del total de retiros, mientras que Afore City Banamex sumó 3.116 millones de pesos. Solo comentarte, Joaquín, que pese al aumento en la demanda de retiros parciales por desempleo, el sistema de ahorro para el retiro cuenta con suficiente solvencia y liquidez, pues cuenta con más de 70 millones de cuentas por más de 5.2 billones de pesos. Sin embargo, lo alarmante es que cerca de 2 millones de personas han tenido que verse obligados a recurrir a este retiro parcial por desempleo por quedarse con su fuerza laboral, su principal herramienta, Joaquín, de solvencia familiar. Ese es el reporte. Gracias, Jenny. Yo voy a unos anuncios y regreso. La mañanera, ¿qué pasó? Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Tenemos más información para usted después de los mensajes. ¿Siente dolor o molestias al caminar? Los juanetes, pie plano, espolones, pies hinchados o los callos hacen que sea un suplicio caminar. Llegó el momento de ver el soporte donde descansa todo nuestro cuerpo y a menudo se pasa por alto, nuestros pies. ¿A usted le molestan los pies hinchados? ¿Sufre dolor en las articulaciones al caminar? ¿Siente sus rodillas o tobillos inseguros a cada paso? ¿Le resulta difícil patarse las agujetas? Tal vez es el momento de reconocer que los zapatos convencionales pueden ser bonitos, aerodinámicos, elegantes o incluso para protección, pero no están diseñados pensando en los problemas de sus pies. Presentamos Gold Care, el calzado pensado y diseñado especialmente para usted. Ultralivianos, fáciles de poner, se adaptan cómodamente a la forma de sus pies, brindan total estabilidad, comodidad y seguridad. El secreto de Gold Care está en sus 4 capas diseñadas científicamente. Tejido mesh inteligente, Memory Foam, la espuma elástica indeformable, suela EVA amortigua perfectamente y es antiderrapante, suela de soporte que estimula puntos claves del pie. Antes, caminar era un suplicio. Hoy con Gold Care, caminar es un placer. Gold Care son de excelente calidad y mi madre se merece lo mejor. Gold Care me da la confianza y el placer de caminar de forma segura y cómoda. Con los zapatos de cuero mis juanetes me hacían la vida imposible.
Gold Care es el mejor regalo que me ha dado mi hija. Pida sus Gold Care en este momento, por tiempo limitado a un precio súper especial. Si llama ahora, le damos otro par absolutamente gratis. Escuchó bien, 2 pares de Gold Care por el precio de uno. Llame ya, pida sus Gold Care y reciba 2 pares al precio de uno. Aproveche esta oferta especial y disfrute de sus mejores años dándole a sus pasos más estabilidad, seguridad y comodidad con Gold Care. Gold Care, cuida sus pies en sus años dorados. Llame ya. Recibe un descuento adicional y pregunta por los productos gratis que te puedes llevar solo pagando gastos de envío. Donde nacen las palabras. El dicho de "a falta de pan, buenas tortas" se usa para decir que tengas resignación o aceptes otra opción. Su origen viene de las antiguas panaderías, ya que cuando se les terminaba el pan para seguir vendiendo, ellos realizaban una especie de bizcocho, en ese tiempo llamados tortas, que eran elaborados sin levadura y con algunos sobrantes de los demás panes. ¿Quiere conocer más acerca de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Viajes que he realizado alrededor del mundo? ¿Con cuántas personas he tenido la oportunidad de convivir? Y las y mis chicas que han estado conmigo, todas guapísimas, ¿eh? Pues no se quede con las ganas. Se lo voy a contar con puntos, comas y hasta con signos de admiración. Vean Mi Vida es Alegría, la serie que se transmite los martes por Azteca 1 y Canal 2 a las 5:15 de la mañana y que encuentra en redes sociales si escribe Mi Vida es Alegría. Fórmula Noticias cada hora. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que el gobierno de México redujo de 6 a 5 meses el tiempo para recibir la vacuna anti-COVID de refuerzo. El funcionario insistió en la importancia de la vacunación y recordó que hace 2 semanas se abrió el preregistro para que las personas de 40 a 49 años de edad reciban su vacuna de refuerzo. La Universidad Nacional Autónoma de México informó a través de un comunicado que ante los indicadores del semáforo epidemiológico, las actividades que ya se encontraban habilitadas en la modalidad presencial se continuarán llevando a cabo, respetando los aforos autorizados y las medidas sanitarias contra el COVID-19. Asimismo, analiza la modalidad para el regreso a clases el 31 de enero de 2022 ante la 4ª ola de la pandemia. Fórmula Noticias, cada hora. Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. A la mañanera hoy el presidente López Obrador hizo grandes defensas, hizo la gran defensa de la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, defendió el nombramiento del propuesto embajador de México ante Panamá, el historiador Pedro Salmerón, defendió también el nombramiento de 2 periodistas en el servicio exterior y bueno, también habló del tema de las vacunas y dijo el doctor Hugo López-Gatell que no hay más contagios por las clases, que los contagios fueron por las vacaciones. Sara Pablo. El gobierno federal inició conversaciones con farmacéuticas para la compra de 2 antivirales que tratan el COVID-19, los cuales serán administrados por las unidades públicas de salud, probablemente a partir de la última semana de enero o principios de febrero.
Martes, Día del Pulso a la Salud, el subsecretario Hugo López-Gatell aclaró que los medicamentos Molnupiravir y Paxlovid no estarán a la venta en farmacias debido a que se encuentran en un proceso de investigación y vigilancia continua y la autorización de uso de emergencia no permite su comercialización. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su uso no será generalizado, solo para personas con alto riesgo de complicaciones. Es para personas mayores, quienes tienen una enfermedad grave y también, y esto no debería de suceder, para los no vacunados, porque se debe de hacer conciencia de que el no vacunado está muy desprotegido. En temas políticos, el presidente López Obrador defendió los nombramientos para cargos diplomáticos. De entrada, señaló que la inclusión de los priistas Carlos Miguel Aiza, propuesto como embajador en República Dominicana, y Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona, busca reflejar la pluralidad de México, ya que solo una minoría de los integrantes del servicio exterior son de Morena, además de que ellos no van a hacer política partidista. Reveló que también invitó al exgobernador de Chihuahua, al panista Javier Corral, pero debido a que tiene doble nacionalidad, no se pudo concretar. Además, contó que durante un trayecto carretero fue la exgobernadora de Sonora quien le habló de sus aspiraciones a trabajar en el servicio exterior. Calificó como muy severa la advertencia del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, de expulsarlos del partido. Se me hace muy rudo, muy excesivo, porque no dejan su militancia, no están vendiéndose, como se decía antes. Se puede vender el trabajo, pero no la conciencia. No es el caso. Ellos no van a afiliarse a otro partido. Menciona aparte el caso del historiador Pedro Salmerón, quien ha sido propuesto como embajador de México en Panamá y tiene diversas acusaciones de acoso sexual, lo mismo de mujeres del ITAM que del UNAM e incluso de Morena. El presidente respondió así. No existe, según entiendo, una denuncia formal, legal, y hay que esperar a que se presenten las pruebas en este caso. Fue una mañanera de respaldos. El Ejecutivo expresó su apoyo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, durante un enlace con motivo del inicio de la vacunación a personal docente. Le dijo esto. Y estamos contigo siempre. Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta, ni absoluta confianza. Esta señora, esta mujer es honesta, digna, es un ejemplo. Me siento orgulloso de que sea la secretaria de Educación del Gobierno Federal. Sigue viviendo en Texcoco, en su misma casa, nada que ver con los que han actuado como secretarios de Educación Pública en otros tiempos. Es una gente honesta. Hay toda una intencionalidad política detrás. Y el Tribunal Electoral, lo mismo. En esa campaña para el gobernador hubo otra denuncia que no se le dio seguimiento. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Mientras tanto, se desarrolló un bloqueo de un grupo de personas en las vías de lo que será el tren suburbano que va a llevar al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que se inaugura, les recuerdo, el próximo 21 de marzo. Leopoldo Espeje. Habitantes de la unidad habitacional Portal San Pablo II, en el municipio de Tultitlán, detuvieron de manera simbólica la mañana de este martes la construcción del tren suburbano que irá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para exigir que este sea elevado y con ello evitar quedar encapsulados e incomunicados. Pues todos estamos protestando, sí queremos que el progreso, queremos que
que se haga el suburbano, pero lo queremos elevado para que quede nuestros pasos naturales y sigamos conviviendo como estamos. Pero también te queremos la información, que nos informen bien cómo va a estar el tren, cómo va a ser. Lo que no queremos es que nos encierren, no nos oponemos a otra cosa. Aquí hay mucha inseguridad, entonces todavía encerrados, si de por sí tardan las autoridades en llegar, ahora encerrados, pues va a estar peor. El conflicto ocurre en el cruce de Prado Sur y Avenida Recursos Hidráulicos en la comunidad de San Pablo de las Salinas, ya que es la única entrada hacia la unidad habitacional y que con el actual trazo a ras de suelo, paralela a las vías del tren, dejaría encapsulados alrededor de 1,200 familias. Acusan que nunca fueron tomados en cuenta y mucho menos informados sobre el proyecto de conectividad en su zona. Aquí tenemos un documento que ingresé a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, lo recibió el ingeniero Jorge Hernández, donde él nos está cediendo, más bien nos está dando una reunión que hasta la fecha no nos ha dado fecha. Le he marcado y no contesta y no nos ha querido atender desde el 25 de octubre. Como parte de las obras de conectividad para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleva a cabo, se realiza la ampliación del tren suburbano que parte de Buenavista e incluirá 4 nuevas estaciones, las cuales estarán ubicadas en Tultepec, Tultitlán, Nextlalpan y Zumpango. El gobierno federal anunció que a mediados del mes de marzo será inaugurada la nueva terminal aérea. Con imágenes de Alberto Muñoz Tlahuis, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Bueno, sigue esto que llaman pomposamente, si el Parlamento abierto de cara a la reforma eléctrica que quiere el presidente López Obrador, que solo va a poder obtener con los votos del PRI. No hay otro modo, porque ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República tiene la mayoría calificada necesaria para hacer esta reforma constitucional. Mientras tanto, ahí son rounds de sombra y desahogos, pero el hecho es que la decisión se verá cuando se vote. Maru Rojas. Inauguran los gobernadores los foros de Parlamento abierto rumbo a la aprobación de una nueva reforma constitucional en materia eléctrica, porque de la mitad más uno de los congresos estatales también depende esta modificación a nuestra Carta Magna, y aunque no se pretende volver a estatizar al sector, es cuestión de defender la soberanía, a decir de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es un acto de responsabilidad y visión republicana que da a la nación soberanía energética, planeación en la transición hacia una economía con menos emisiones de gases de efecto invernadero, acaba con abusos y saqueos y garantiza la energía eléctrica y el Internet para el bienestar de las presentes y futuras generaciones. Omar Fayad, gobernador de Hidalgo, dejó para el análisis una exigencia personal, que se aumenten los estímulos fiscales a quienes produzcan, comercialicen y compren autos eléctricos. Y a nombre de todos los gobernadores integrados en la CONAGO que él preside, fueron 3 las peticiones. Incluirnos, aunque sea solo con voz, en el sistema de planeación democrática del sistema eléctrico mexicano. La segunda, elevemos a rango constitucional el derecho a la electricidad. Y la tercera, compromiso nuestro de convocar a través de la Comisión de Energía de la CONAGO y transmitir a través de ella a esta soberanía todas las propuestas, y ahí sí habremos de recoger propuestas técnicas fundamentalmente, pero también vamos a llevar a cabo propuestas sociales, políticas e incluso cada uno tiene una postura ideológica que es válida, que plasme para que a través de la CONAGO todos los legisladores tengan los elementos necesarios que nosotros aportemos para la discusión de esta reforma eléctrica. Acudieron a la cita solo 11 de 32 convocados. Los mandatarios de Campeche, Chiapas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala. Aunque todos se hubieran podido conectar a distancia, solo lo hizo de forma remota el gobernador de Durango. Más tarde, del formato que llaman inédito de debate a favor y en contra de esta reforma que coordinaron los presidentes de las comisiones de energía y puntos constitucionales, destacar que en contra estuvo la participación de la licenciada en finanzas Rosanetti Barrios. Con maestría en regulación económica, destacó que toda reforma tiene un costo, no solo político, sino también económico real. Por ello, la importancia de que no desaparezcan los órganos autónomos de regulación energética. Y también en contra habló de los costos para la población de a pie, el vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético, Carlos de María. Alrededor del 50% del país podría quedarse sin luz. Esto traería un paro económico en la industria y el comercio al no contar con electricidad, generaría una pérdida de empleos. El país tendrá que pagar indemnizaciones billonarias con recursos del pueblo.
nos someteríamos a sanciones internacionales bajo tratados internacionales y acuerdos de protección a las inversiones en materia ambiental. Habría un daño muy grave en la calificación crediticia del país y un daño de reputación a la confianza en México. El ingeniero químico industrial Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTERM, que como casi todos los que se manifestaron a favor, satanizando la participación de particulares de la generación de energías limpias y en contra de la reforma que nos rige, la de 2013. Se han fortalecido a las principales empresas energéticas del país, volvemos a decir que no. Se han respetado los irrenunciables derechos de los trabajadores, no. ¿Los derechos y patrimonios de los pueblos originarios se encuentran a salvo? No. ¿Han bajado las tarifas eléctricas? No. ¿Tenemos investigación, desarrollo e innovación? No. Luego entonces los resultados son adversos. El miércoles continuarán estos foros con la presencia de los empresarios encabezados por Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas. Y señora, ¿qué le digo? Usted mejor que nadie sabe lo que es el aumento de precios. Usted lo sabe cuando va al mercado, usted lo sabe cuando va al supermercado, que con el mismo dinero compra menos. O si quiere comprar lo mismo, le va a costar más, mucho más. Porque hay un disparo en algunas frutas y en algunas verduras. De los limones y del aguacate, ni hablar. Te escucho, Jenny Valencia. Se disparan 180% los precios de productos, frutas y verduras. Del 15 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 se incrementaron de forma preocupante los costos de productos como el limón, el cual registró el mayor incremento con el 180% al ofertarse entre 75 y 80 pesos el kilogramo. La cebolla con el 100% de incremento, papas 100%, al igual que naranja con el 64%, tomate con el 33%, mientras que el aguacate subió su precio 21.43%, lo que equivale a 95 pesos el kilo. La leche también subió 17.39%, el arroz 14.29% y el chile serrano en 7.69%. Al presentar el estudio sobre el avance de inflación, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, manifestó que tanto los efectos de la pandemia como la inflación y el incremento de 7.36% en el IEPS de las gasolinas y el diésel han provocado que los precios de estos productos, muchos de ellos propios de la canasta básica, estén por las nubes. Sigue golpeando los monederos de las amas de casa de este país. Los cítricos, frescos y artículos de limpieza subieron su precio hasta más del doble con respecto al precio que tenían el año anterior. No debemos tampoco perder de vista que el año pasado, al cierre, Hacienda nos endilgó la actualización del IEPS a gasolinas y diésel, elevando los costos del abasto y suministro de los productos al mercado. Y desde luego, sobra decir, los 41.17 pesos de aumento al salario mínimo que a partir de este año se otorgó, pues ya pasaron a la historia, es decir, prácticamente han quedado pulverizados. El líder de los pequeños comerciantes destacó que la alza de precios es el principal desafío del actual gobierno. Por su parte, el presidente de la Concanaco Servitur, Héctor Tejada Sahar, afirmó que debido al incremento de 7.36% en el impuesto especial sobre producción y servicios en gasolinas y diésel, los aumentos en los precios de las mercancías que se transportan van a continuar. Sí se prevé un incremento de todas estas mercancías por el aumento del IEPS a la gasolina, definitivamente. Esto genera inflación. Asimismo, alertaron que a más de la mitad de los hogares no les alcanza para comprar los alimentos de la canasta básica para pagar los servicios de luz, agua y gas. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, esto es un reporte periodístico de una realidad, señora, señor, que usted les padece todos los días. Si quieren comprar lo mismo, les cuesta más. Si quieren gastar lo mismo, compran menos. ¿Por qué? Por el disparo en los precios. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Le recuerdo, su columna con el café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Aunque algunos en el oficialismo nos aseguran que el presidente está jugando póker abierto en el proceso de la sucesión del 24, en realidad, Joaquín, no. El presidente está jugando dos juegos a la vez. Uno de ilusionismo
y el otro de ajedrez. El de ajedrez mueve sus piezas, las acomoda para crear percepciones. Y en el otro crea y aprovecha toda situación para distraer. Así, por ejemplo, vemos que aparece coordinándose el veracruzano Cuitláhuac García, gran amigo de Palacio, con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Y dicen que soplan vientos de sombra en el Senado, o se sugieren que la OEA la encabezaría el canciller Ebrard. Maniobras, juegos de palabras, juegos de ilusionistas, Joaquín. Unos dicen que hay claras señales ya de que todo está inclinado a favor de la doctora Sheinbaum. 22 meses faltan, Joaquín. Son muchos. Nadie garantiza que no cambien las circunstancias. Y no sería la primera vez que la mayoría malinterpreta al presidente en la sucesión. Repasen la historia. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe, te mando un abrazo. Bien, eso es todo. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruiz Gil y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde y le recuerdo, por favor, cuídese. Los contagios están disparados. Si usted no se cuida, no lo va a cuidar nadie. Hasta mañana.